Entonces, ahí tenemos un vecino al lado de nuestra pared y no podemos invadir su terreno. Pues dicho esto, voy a pasar a la... Hemos hablado lineal o puede tener lineal. Eso ya uno depende de cómo quiere encarar y cómo son las presiones que estamos transmitiendo. Yo les he demostrado de que una hipótesis de partida que se tiene para poder tener un determinado equilibrio entre el momento que me genera la carga N que baja por la tenemos que verificar en las cimentaciones medianeras. También cuando la columna es muy esbelta, lo más racional es tratar de hacer lo que en algún momento estamos viendo en la figura, de manera tal de que varío la inercia de la unión entre el cimiento y la columna. Puedo hacer a partir de por eso que es bueno tomar en cuenta esta cota de fundación, no hacerla muy cortita esa cota. Esta profundidad de fundación pues es más recomendable y la bibliografía le dice que sea mayor a 80 centímetros. Dependiendo del tipo de suelo, es lo más racional para darle ese empotramiento que usted realiza en sus modelaciones. Unos 50 es lo más racional. Y entonces en esta carga que está descendiendo, en este apoyo que vamos a tener acá, es colocar en forma lateral acá los costados, colocar como un collar que sirve para proteger a la armadura. Se coloca como una resina epóxica, que puede ser, por ejemplo, algo bien económico, asfalto con arena, y se lo recubre en todo su contorno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto va a tener que, de alguna manera, esto va a descender sí o sí. Vamos a tener que calcular una pequeña flecha acá que desciende y por tanto esto se va a fracturar. Para eso está esta articulación. Y por tanto, al fracturarse, nosotros con este recubrimiento como collar evitamos de que ingrese humedad a mi armadura. Esa es una particularidad constructiva que se tiene que tomar en cuenta en este tipo de cimentaciones. Ok, el cimiento ya con viga de equilibrio, pero ya más unida a la zapata de apoyo va a estar vinculada, como estamos viendo en la figura. Cimiento medianero por base extrínseca con viga de vinculación. Pues acá lo que se hace, la manera de calcular es que este cimiento medianero voy a tener una reacción uniforme y los diagramas de momentos que usted está viendo y cortantes es para la viga de equilibrio o viga de vinculación. Se calcula en base, como tenemos los datos N1 y N2 y la longitud entre las columnas, calculamos la reacción que vamos a tener sobre el cimiento. Ahí tiene una ecuación Q y también la carga P que vamos a tratar de descender porque N2 va a ser igual a la carga N1 más P. Entonces voy a tener una carga P que es la que va a tratar de, en rigor, tratar de levantar. Entonces, por eso que se calcula la carga P en función de la carga N1. Todas las dimensiones de la carga, por ejemplo, Q de partida, está en función de la distancia entre las columnas, que es S, y en función de las dimensiones del cimiento medianero. Y la carga P, que tengo que restar acá, N2 es igual a N1 más P. La carga P está en función de N1 y la distancia entre las columnas, ¿no? Entonces, los diagramas que tenemos y se calculan que usted está viendo, estaría en función de, o son diagramas de cortante y momento flector en la viga. Bueno, ok. El libro de Calavera
las distintas zapatas que he mostrado en el grafiquito al inicio. Vale decir, estas son las gráficas que va a encontrar en el libro de Calavera y que yo he colocado otras gráficas más adicionales para fortalecer vivos n de compresión base en este sentido los momentos que están en el sentido del eje Y y el eje X. Van a ser estos mis sentidos que estoy tomando como positivo. Bueno, y no colocar la n con signo negativo para que nos indique que está comprimiendo. Entonces, estoy tomando de esta manera los signos positivos. ¿Qué datos tenemos para el diseño de la cimentación medianera? Tengo la carga N, el momento X y el momento Y. Fíjense acá, el momento Y está dándome negativo, vale decir que está en sentido contrario a lo que estoy indicando acá. Luego, con el metro cuadrado, tengo el ángulo de fricción del suelo de apoyo, la cohesión y el coeficiente balasto. Este coeficiente balasto lo puedes obtener de alguna bibliografía y tiene que saber con qué dimensión de placa se ha obtenido este coeficiente balasto. Ese es un dato importante. Ya vamos a ver por qué. Bueno, acá estoy usando hormigón 210 y el acero 4100, ¿no? La resistencia de fluencia. Luego, tengo que tener la profundidad de fundación, que en este caso es 1,5, y la altura del nivel de piso al eje de la viga o de la losa, que va a ser 280. Podemos tomar en cuenta que podría considerarse, primero el dato que puede tener puede ser de nivel de techo a nivel de piso, y luego le agrega un valor más que va a ser el ancho de la viga, ¿no? Para tener de eje de la viga que amarra la columna. Y tenemos acá el diseño. Tengo la carga total dividido el área y por tanto, como acá tengo el área que va a ser tantos metros cuadrados, ¿cierto? Lo que hago para tantear inicialmente cuánto podría ser cuando sea cuadrada, saco la raíz cuadrada del área dividido a 2 y obtenemos en 1,43 el ancho B2. Le voy a dar un poco más grande, B2 adopto a 1,5. Ahora, tengo que calcular el valor de la excentricidad. ¿A qué se refiere? Y este ancho es A1. Entonces esto a la mitad de A2, el valor de la mitad de A1. Si estoy quitando de acá esta distancia menos esta distancia, tengo el valor de E. Ok. En nuestro caso nos da un valor de 0,50. Hasta ahí hemos sacado con base en las dimensiones que hemos calculado. Tengo el ancho de la columna que es 30 y tengo el ancho de la zapata 2 que era 1,30, ¿no?
Entonces 1.30, 2 dividido menos 0.30. Y ahora tenemos que la hipótesis cumplir de que al tener y evitar que haya ese tipo de flexión y que se equilibre el momento debido a la carga N y el momento que hay por fricción en el suelo, vale decir, para tener el equilibrio de momentos, calculamos esta excentricidad E con base en la fricción entre el cimiento y el suelo. Y esa ecuación, acá les estoy mostrando, cuando tengo viga a nivel de techo y cuando tengo viga a nivel de cimiento. El valor de la excentricidad máxima que podría tener el cimiento para que se cumpla ese equilibrio de momentos que se generan por la excentricidad. Por eso se llaman cimientos excéntricos. Entonces, acá en el caso nuestro tenemos la excentricidad a nivel de techo, tengo eta, que es un valor que depende de lo que usted va a considerar. A ver, nuestra verificación es H1, que es la altura de el cimiento y la viga que amarra el cimiento, y los demás términos son similares a la anterior ecuación, solamente que en el caso de la viga a nivel de techo tengo un coeficiente de minoración de 1.5 y en el caso de viga a nivel de cimiento tengo 2.25. Esos son valores que nos han dado los datos, que son estas ecuaciones algo parecidas a las de la norma DIN y que dan valores de minoración para tener una certeza de que estemos bastante seguros en el caso de las cimentaciones excéntricas. Entonces, acá verifico el valor de la excentricidad reemplazando los valores. Fíjense, acá tengo el valor de eta 0.667, la altura 4,3, que es la altura, hemos dicho, a ver, coloquemos así las dimensiones, y n que está en kilonewton. Bueno, pues eso tiene que fijarse de las unidades, bien claritas. Entonces, calculando, llegamos aquí, la excentricidad máxima es mayor que la excentricidad que la que se tiene en nuestra cimentación. Con esto estamos bien. Los momentos de inercia baricéntricos, es decir, vista en planta, el cimiento y este es el eje X, no hay problema, pero este sería el eje baricéntrico Y. Sin embargo, nuestro eje que estamos calculando es este. Bueno, entonces el momento de inercia con respecto al eje Y, tienen que, o se lo calcula de acuerdo a la recomendación que dice en Talavera, igual como si fuera baricéntrico. Porque en realidad el momento de inercia con respecto a la base sería BH al cubo sobre 3. Y ese valor me daría 1.098. En cambio, tomando como si fuera baricéntrico, BH al cubo sobre 12 es 0.22746. Entonces, a este término, si usamos el que es momento de inercia no baricéntrico, a este término lo minora mucho. Y desde el punto de vista desfavorable, recomienda Talavera usar el momento de inercia baricéntrico
para considerar los efectos más desfavorables de las presiones al suelo. La otra cosa es que este término X, el valor de X en un caso es el eje Y hasta el borde y del eje Y hasta el otro borde, son diferentes. Entonces eso tienen que tomarlo en cuenta. Fíjense, acá es 0,15 y acá estamos 1,15. Bueno, y además, bueno, si es el momento que está transmitiendo la columna negativa, acá fíjense, he colocado entre paréntesis el signo negativo. O sea, lo que le va a dar, igual va a tomarlo en cuenta, no hay problema. Pero colóquelo con su signo, o sea, es el sentido del momento. ¿Para qué? Para que luego analice cómo son las presiones al suelo, sigma 1, sigma 2, sigma 4, sigma 3. Fíjense en las ecuaciones acá. Tengo 1, en el primer término tengo 0,15 y está dividido por el momento de inercia baricéntrico con respecto al eje Y. En el segundo término tengo el momento, la distancia 1,15 y el momento de inercia sigue siendo baricéntrico. Y en todos los casos, fíjense, me da sigma 2, 12,72 y sigma 1, 11,15. Sigma 3, 1,67 y sigma 4, 1,25. Las tres presiones o las cuatro presiones al suelo son menores que... Entonces de acá podemos concluir lo siguiente. Acá estos dos datos, acá D0, sabemos que es igual por lo menos a 25 centímetros por norma. Puedo tomar como 35 grados, considerando que mi hormigón va a ser algo seco. Pues ahí están las dos, cuatro, en realidad cuatro alturas. Acá tiene 0,25, este signo negativo, pues si acaso está mal escrito. H es B2 menos B1 sobre 4, H es A2 menos A1 sobre 4, y 0,25, como se ha dicho, de D0 y beta 35, calculo el valor de H igual, que tiene que ser menor a 0,71 y a menor a 0,60. Entonces, ¿qué estoy adoptando? Adopto. Acá usted adopta H, el revestimiento, y con esto calculo la altura de elástica, ¿no? Pues ahí está. H tengo 0,70 menor a 0,71. Hay que tomar en cuenta que en el otro sentido me está tomando 0,60. Podría tomar un valor de 0,60, pero como este es el mayor valor, me voy a un poquito menos de que este valor. El D es 0,70 menos 7, 0,63, y la altura de talón, que es 25 centímetros, ¿no? Hasta ahí tenemos entonces ahora todas las dimensiones de la zapata. La altura y en planta la dimensión de la zapata. Ahora, voy a pasar a calcular, me pasó, la reacción del suelo para calcular las solicitaciones. Punto 5. Reacción del suelo. Y
fila o columna, más el peso propio del cimiento. Tengo en planta es 1,3 por 1,5 por la altura de 0,7 y por el peso específico del hormigón. Acá estoy considerando que esto es como si fuera un paralelepípedo, que no estamos considerando que hay un pequeño chaflán desde el punto de vista más desfavorable, por eso que me está dando un valor mayor. Bueno, este es un valor que estamos considerando como si fuera todo el cimiento de hormigón como un paralelepípedo, lo cual no es correcto. Estamos haciendo una aproximación. Entonces el valor de R, fíjense acá, me da 23,6, ¿no? Por metro cuadrado. Este valor es o me va a servir para colocar como reacción del suelo sobre el cimiento. Para decir, imaginemos acá, como estamos considerando que tenemos una reacción uniforme, y entonces esa fuerza T simplemente la calculo por el equilibrio de fuerzas, o de momentos, perdón. T por H asterisco es igual a la carga N por el valor de la excentricidad que hemos calculado. Y entonces T va a ser igual a N por E dividido H asterisco. Por ejemplo, tengo el valor N vale 2032 dividido el gamma F, que es 4100 dividido 1,15, ¿no? Esto lo ponemos en toneladas centímetro cuadrado y me da esta que es la armadura adicional que tengo que colocar para unir la viga con la columna. Bueno, esta otra parte me falta punto 6, 7. En el punto 7 verifico deslizamiento o descalce. Verifico deslizamiento del cimiento. Al tener acá algo así. Entonces consideramos la siguiente ecuación. La carga N más la carga del cimiento multiplicado por mu y dividido el valor T tiene que ser mayor o igual que 1,5. En realidad N más P es R, vamos a decir R por mu dividido T tiene que ser mayor o igual que 1,5. El valor de mu, si usted se fija ahí, me dice que es igual a 2/3 de la tangente del ángulo de fricción. Y entonces, el valor de mu vale 0. Reemplacemos acá los valores. R vale
hemos calculado $23,6 23,6 mu, ahí está calculado 0.311 dividido T, que acabamos de calcular 2,4. Esto me da cuánto, 23.6 por 0.311 dividido 2.4, me da 3. Esto me da 3. 3.1, exagerando. 3,058 mayor que 1,5, por tanto estamos bien, ¿cierto? Hasta acá entonces hemos verificado cuál es la idea. Está basada en el coeficiente balasto, la distribución que sea algo uniforme y que esté en función, también si ustedes se fijan, de toda esta longitud L, que lo vamos a ver enseguida. L es esta distancia tenemos esta distancia que es del cimiento, que vale 0,70, ¿cierto? Mi terreno estaba fundado esta altura es 1,5, que es la altura del nivel de piso a la cota de fundación del suelo. Entonces L vamos a llamar desde el eje hasta la unión de la columna con el cimiento. Ese vamos a llamar, ese valor se va a llamar L. Por tanto, esto es igual a 280 más 0,80. 2,8 más 0,8. Entonces esto es igual a 3,6. Ahora, acá usted está viendo la ecuación en la que hay el valor L, ya le mostró dónde nace. B2 ya lo conocemos, listo en planta al cimiento. Fíjense, K es un coeficiente corregido, L es igualito que el valor eta, que hemos visto, ay caramba, perdón. K va a ser un valor que estoy corrigiendo, pues decía que es importante conocer el valor de K sub 0 y conocer el diámetro de la placa. Acá tiene el ancho A2 más el diámetro de la placa. Fíjense, acá está sub 30, porque ese es el dato que he conseguido del coeficiente balasto, dividido 2 veces A2. No he puesto el cuadrado, pero acá está el cuadrado cuando he realizado el ensayo o he obtenido de la bibliografía el K sub 0. Bueno, pues este K es el coeficiente de balasto corregido
llevado a las dimensiones de mi cimiento. A2 es el ancho del cimiento, A2. Lambda, ya les he dicho, lo mismo, tiene valores similares al del eta de la excentricidad, que en este caso vale 1 si es articulado y 0,75 cuando estoy considerando empotrado, columna empotrada en la viga. Entonces, columna empotrada, el valor de beta que está en la ecuación acá es un valor experimental que está en el libro de Talavera, que dice tome 1.25, ¿o no? Luego, tengo el valor de T, que es el valor que hemos calculado, ¿cierto? Aquí el valor de T. Yo les recomendaría usar directamente el valor de E como el de la sobrecarga, porque 2/3. Y luego proratea la carga el E correspondiente a la sobrecarga y la carga de larga duración. Está prorrateando ese valor y obtiene 7.000 o 78.667. Y luego calcula un módulo ponderado con base en las cargas muertas más la carga viva. Y llegamos, fíjense, a un valor de parecido al de 24.000. Acá tenemos en toneladas por metro cuadrado. No sale la unidad. ¿Qué pasó? Ahí está. Perdón. No está el cuadrado, no sé qué ha pasado. 275.000. Nos podemos minorar este valor de la sobrecarga por 1.2 y voy a tener aproximadamente este valor. Bueno, pues la idea es de que usted no tenga todo este trabajo de calcular los módulos de elasticidad y simplemente calcula el valor del módulo de la sobrecarga y lo minora en 1.2 y va a tener más o menos aproximadamente el valor del módulo ponderado. La inercia, fíjense que es de la columna, considerando como está así la columna, vista en planta la columna, es el eje, estoy considerando el eje baricéntrico de la columna, por tanto acá tiene B es 0.20, el ancho o la altura es 0.30, entonces el momento de inercia con respecto al eje Y, ¿no ve? Va a ser B h al cubo sobre 12. B h al cubo sobre 12. Ok. Entonces, toda esta ecuación que usted está viendo, K por lambda por L al cuadrado por B2 por A2 al cuadrado por T dividido 6 veces I por la carga N, ahí abajo tenemos el valor. Reemplazando los valores, tengo el K, todos tienen que ser en las mismas unidades por si acaso. Acá está el K, está en tonelada metro cúbico, que son 1.136, el lambda, que es 0.75, el L, que ya les he explicado, que es la unión del eje de la parte superior de la viga a la unión del cimiento con la columna, el ancho, el largo del cimiento, la fuerza T, y acá abajo
tengo 6 veces E por I. E es el módulo y la inercia de la columna, y tengo el valor de la resultante R, la carga de la columna más del cimiento propio, 23,4, y me da un valor, al ser beta 1.25 y les resto 1, me tiene que dar esto menor a 0.25, ¿cierto? Pues todo este término, K lambda L al cuadrado B sub 2 A2 al cuadrado, la fuerza T, todo dividido 6 veces E por I por R, que hemos llamado R, tiene que ser menor o igual que 0.25, porque beta vale 1.25, menos 1 me da 0.25. Entonces, ¿qué pasa acá? No cumple. Entonces, al no cumplir, en la ecuación, ¿qué es lo que podría cambiar? ¿O qué es lo que puedo generar un incremento de su valor para que el término sea menor a 0.25? Si vemos en la ecuación, K no puedo cambiar porque está en función del tipo de suelo. Lambda tampoco, L tampoco. L es la longitud que ya tenemos de la columna a la unión del cimiento. La dimensión de la zapata en planta tampoco. La inercia o el E podría colocar otro tipo de hormigón, pero imagínense, no va a cambiar mucho. Entonces la inercia de mi columna es lo que puedo modificar. Y fíjense acá lo que hemos hecho. La inercia, entonces, ahora cumple. Antes no cumplía, ahora cumple considerando el valor de la inercia 0.11. Antes teníamos el valor de la inercia que era 0,3045. Aumentando un poquito la inercia, 0.0011 llega a ser 0.17 y cumple. Pues, ¿qué es lo que quiero mostrarles? Realizando acá el ensanche, yo no estoy cambiando la dimensión de la cimentación por si acaso, simplemente le he aumentado 10 centímetros. Entonces tengo así, y me aseguro de que haya esta distribución de las presiones al cimiento. Bueno, ok. Entonces, acá vamos a ver ahora lo de la A', B', C', D'. Va a ser una losa que está apoyada en la viga. Bueno, pues vamos a considerar el cálculo. Este ancho vale B2. Esa longitud B2. Y esta otra longitud llamaremos A2. Como estoy tomando momento con respecto a este G11 de esta carga, estaría actuando y sacando un cierto vector. Entonces el momento aquí va a ser igual. El momento flector es igual a la fuerza por el brazo de palanca, ¿cierto? Ahora, el momento mayorado va a ser el coeficiente de mayoración, gamma sub F,
o la fuerza por el brazo de palanca. La fuerza, ¿a qué es igual? La fuerza va a ser igual a la tensión por el área. Para decir la reacción del suelo por el área. ¿Cuál es el área donde está presión del suelo o reacción del suelo? Tenemos que el momento flector M sub D es igual gamma F. La fuerza o la tensión de la sección del suelo, el área que ha churado con la línea azul, el ancho A2 por la mitad de B2. Vendría a ser, el área es A2 por la mitad de B2. Entonces tengo tensión por área, fuerza. El brazo de palanca va a ser esta distancia del centro donde se corta la X hasta el eje 1, 1, que vendría a ser B sobre 2, B sobre 4, B2 sobre 4. Acabo con 2. Entonces tengo el momento con respecto al eje 1, 1 es la que estoy, cuyo ancho de la viga, B de la viga, va a ser este ancho es B de la viga. Fíjense el gráfico, volviendo acá, el ancho de la viga es de medios, B1 de medios, entonces va a ser B1 más D. Bueno, ¿no? Pues el área, en este caso, gamma F, la fuerza es la tensión, la reacción del suelo por el área. En este caso el área es el ancho B2 y esta distancia, que va a ser el ancho B2 y la distancia es A2 menos es área por tensión fuerza. El brazo de palanca es la distancia desde acá hasta el eje. Ese sería el brazo de palanca, el brazo D. Entonces esa distancia sería la mitad de este valor. 1/2 de A2 menos A1 sobre 2. Entonces, ahí concluimos en que el momento sub D va a ser igual al gamma F por la tensión por B2 sobre 2 respecto al eje 2, 2 por si acaso, igual al momento mayorado dividido B por D al cuadrado por el FCD.
Con esto calculamos W. Con esto calculamos la fuerza mecánica. Y con esto calculamos la armadura a su vez, ¿no? Veamos cómo vamos a calcular. Acá está el mismo, ¿no? Va a decir, ahí tienen el cálculo que estamos haciendo. El W, les he dicho que para cimentaciones se puede usar por 1 más mu. La fuerza mecánica era W, calculado fuerza mecánica, multiplico el espejo de acá, U sub S, me sale en toneladas y calculamos la armadura, 3,2 centímetros cuadrados, ¿no? Un redondo del 12 es 1,13 centímetros cuadrados, entonces 3.2 dividido entre 1.13 da a 3 redondos del 12, ¿no? Entonces, como son solamente 3, esta armadura de este momento, ahora acá tenemos que ver algo bien claro. ¿Cómo va a ir la armadura? La armadura con respecto al momento, respecto al eje 1,1, va a ir siempre perpendicular a ese eje. Vale decir, la armadura va a venir así. La armadura con respecto al eje 2,2 va a ir en este sentido. Ahora, en el caso de la armadura para la viga, este B tiene que ser el B de la viga. Veamos. Hay que calcular la armadura para la losa, en este sentido. El momento para la viga virtual, ahí está. Lo mismo, hemos calculado, como les he dado acá la ecuación, B sobre 2 por A2 menos A1 sobre 2, ¿no? Y esa armadura, fíjese, acá el B es el ancho de la viga. ¿Por qué? Porque la armadura que se va a colocar es en todo el ancho de la viga. Son 0.83 metros el ancho de la viga. Entonces acá B es el ancho de la viga. Eso no se lo olviden. Y con eso calculamos la armadura. Entonces tiene que ir la armadura en un sentido y en otro sentido. A se calcula a una distancia D. Pero primero que tengo que ver, porque hemos dicho que el corte en general es casi similar para ambos casos, sea zapata rígida, sea zapata flexible, y lo que varía es el punzonamiento. Es igual que los conceptos de la zapata aislada. Y entonces acá lo que vamos a ver es el corte. Lo primero que tengo que ver, tendríamos acá a hacer, sería y punzonamiento. Entonces, lo primero que hacemos es verificar si el volado B es mayor o menor o igual
2H. Así. Entonces este es B2. Esto es A2. El volado es la distancia del paramento de la columna hasta el borde externo. Ese es el volado. Y el volado de este otro lado va a ser este. Entonces, el volado máximo, acá tengo que esto vale 1,3 y esto vale 1,5. Entonces, 1,5, primero veamos un volado, sería igual 1,5 menos 0,2 partido por 2. $0,65. 0,65. Y en este sentido, ¿cuánto es el volado? El volado va a ser igual a 1,3 menos 0,3 partido por 2 sería 0,50. A ver. La distancia de acá hasta acá. 1,3. Estoy asumiendo que está en 0,3. Estoy por 2. 5,2 menos 0,65. Y otro es 1,3 menos 0,3. 0,4 entonces. 0,3, 0,4 menos 0,9, ¿no? Estamos conociendo la viga, entonces esto es 0,9. Esto es 0,4 de la columna pata de elefante. Entonces 1,3 menos 0,4 de esta distancia, 0,9. Entonces, y 2H va a ser igual a 2H es 1,4, ¿no? H es 0,7. Entonces acá tengo 1,4. Este es mayor, ¿no? Quiere decir que es cimiento rígido. Entonces el corte, fíjense el corte cómo voy a calcular. Al ser cimiento rígido, primero verificamos corte. El corte está, si nos vemos, tengo acá el área de corte. Voy a dibujar. Wow. Estamos así. Ahí está. La distancia de es esta. La armadura viene acá.
es la distancia D. Lo que quiero es mostrarles cómo nace esta ecuación. El área que estamos considerando es esta área. Voy a dibujar en planta. Ahí está. Pues el área churada sería esta. La fuerza cortante que tenemos es carga uniforme de partida. Los importantes en este plano. B sub D. La fuerza de corte debido a la reacción del terreno. Esta sería la reacción sigma que tenemos. Y acá estaría el cortante. Entonces el área, como esto es P2, perdón, tengo, el área va a ser este ancho por este largo. Entonces este sería, si esto es A2, le quito A1 y le quito D, me queda esta longitud. Entonces sería esto. A2 menos A1 menos D y por sigma por B2. Entonces, tensión por área, fuerza. Y ahí está la ecuación que nace. Esta ecuación tengo que verificar con el B de corte último. Como en este caso las distancias son diferentes, el cortante tendré que verificar en el plano AA también, que están viendo en la figura. Obviamente que estoy tomando desde el punto de vista más desfavorable la distancia D más larga, ¿no? Entonces el área, el cortante en esa área va a ser mucho menor. Ahí está el cortante en el plano o para el plano AA. Tensión de fluencia por encima del terreno, A2 por B2 menos B1 menos D, ¿no? Entonces tengo los dos cortantes y la alturita esta de corte. Acuérdense que teníamos algo así. Voy a dibujar otra vez. La armadura. Y esta sería la altura D, que es H menos el revestimiento. Yo tengo hasta acá la distancia D, entonces necesitamos conocer esta altura. Que llamaremos
de 1. Entonces es lo que estoy calculando por la relación de triángulos que hemos visto igual en las zapatas aisladas. Calculo esta alturita o esta alturita que es la altura de corte, el de 2, ¿cierto? ¿Para qué? Para calcular el cortante último. El cortante último va a ser igual a C sub U está en función de la resistencia al corte de mi hormigón. Ok, entonces verifico siempre esta condición. El puzonamiento, como es un cimiento es rígido, entonces tenemos que calcular el cortante para el puzonamiento. Se calcula de la siguiente manera. Habíamos dicho que había dos maneras de calcular el cortante por puzonamiento. Voy a mostrar las dos condiciones. Ambos son a la distancia de medios. Y entonces esta sería la otra armadura. La altura H y la distancia de medios. Entonces, en el caso de ese cimiento rígido, acá voy a explicarle las dos condiciones. Ahí, pues como es a una distancia de medios, lo que se calcula en el caso de que es cimiento rígido es con esta área trapezoidal, ¿no? Se calcula en esta longitud el cortante y el cortante es acá, en este plano. Pues tengo que considerar esta área. Es similar al caso de la zapata aislada. Calculamos para esta longitud. Si es flexible, entonces al ser flexible, calcula y el puzonamiento que la zapata aislada. Excepto que el puzonamiento, cuando se ve en el segundo caso, se toma solamente esta longitud más esta longitud más esta longitud. Acá no, es esta pegada a la pared. Entonces toda la longitud que inmiscuye a la zapata, esta no. Y entonces ahí verificamos el área de puzonamiento, como tiene que darse en el caso de hacer un perímetro por la altura D.
Y son dos condiciones que tiene que ver bien clarito. Y finalmente, esto ya les muestro el cálculo de la adherencia de acuerdo a la losa y cómo tiene que ir la armadura. Fíjense acá, tiene que estar su esquema de esta manera, donde tenía inicialmente la columna sin la pata de elefante, pero ahora tengo que realizar la pata de elefante y colocamos la armadura. La armadura, fíjense, tiene que ir la armadura que hemos calculado del momento de la losa y de la viga. El de la viga es este que está en sentido horizontal y de la losa son las armaduras que están en sentido vertical. Y hay que colocar la armadura para empalmar con la columna, fíjense, con una cierta pata de elefante y unas patitas que tiene que ir para apoyarse en la pasilla. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque estamos dando esa rigidez entre columna y cimiento. Y finalmente, ahí está la zapatita que a veces no hacen pata de elefante, pero depende de las solicitaciones, ¿no? En algunos casos no colocan pata de elefante porque no es necesario. Entonces se coloca así directamente como están viendo. Se coloca siempre el revestimiento y estos apoyadas en galletas, ¿no? Las galletas que es el que nos da el revestimiento. Puedo colocar hormigón pobre de limpieza y sobre cómo tiene que ir lo mismo, fíjense acá, a la columna hay que amarrar bastante bien la armadura. Nos tiene que entrar en ese ancho B toda la armadura que se pueda, que se idealiza como un ancho ficticio, ¿no? Y ahí está el empalme con los estribos en el cimiento. Ok, quedamos acá. Mañana vamos a ver un poco más